Ana Baiman, directora ejecutiva de Afarte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias al cronista y a vos, Nacho. La primera pregunta creo que se impone y tiene que ver con cómo encontrar ante tantos desafíos distintos seguramente dentro de los miembros de Afarte, puntos comunes para poder construir colectivamente. Bueno, ese es el principal aprendizaje que tuve que hacer cuando me designaron directora ejecutiva, porque claramente yo represento a empresas que son diferentes, que tienen managements muy distintos y que son competidoras entre sí, pero que tienen denominadores comunes, ¿no? El interés por la fabricación de los electrónicos que nosotros producimos, el interés por la ley 19640, que es el régimen industrial bajo el cual nosotros operamos, la relación con la provincia, con los fueguinos, todas esas cosas son los denominadores comunes que tienen las empresas que yo represento, pero a su vez son competidoras. Entonces, enfrentarnos a cualquier circunstancia requiere eso, ¿no? Buscar los denominadores comunes, limar las asperezas, las diferencias entre socios y buscar, bueno, plantarnos ante las adversidades, las distintas circunstancias de una manera conjunta, con un mensaje común y, bueno, ante también distintas políticas públicas, ¿no? Vos tenés que gestionar los intereses de los socios frente a representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del provincial, de los municipales que van cambiando y que uno tiene que adaptarse también a esos cambios, por supuesto, porque, bueno, no todos los gobiernos tienen las mismas políticas industriales y desde ese punto de vista hay que llevar adelante la gestión que yo hago desde este punto de vista, limar las asperezas y buscar los denominadores comunes. Me gusta ese concepto, denominadores comunes. ¿Es fácil encontrarlos? No siempre. Y depende mucho también el nivel de conflicto por el que estés atravesando. Porque ante una circunstancia más amable, bueno, es más fácil llevar adelante ciertas gestiones. Ahora, cuando hay situaciones de conflicto, cuando hay, digamos, situaciones difíciles como las que nos pasó hace nada más que unas semanas con la baja de aranceles para los celulares, bueno, a veces en esas situaciones afloran las diferencias con mayor crudeza y es donde más hay que trabajar para encontrar los denominadores comunes, para que todos acepten la decisión de la mayoría. Esto a veces también pasa, digamos. Muchas veces buscamos que las decisiones se tomen por consenso, por unanimidad, pero no siempre se logra. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se hace por mayoría. Y la empresa que no está de acuerdo y que no quiere aceptar esa decisión porque siempre tuvo una política distinta, porque vos pensás, yo tengo multinacionales, por ejemplo, dentro de las empresas que represento, que tienen que dar explicaciones a sus casas matrices de Argentina, ¿no lo entenderías? Bueno, imagínate. ¿Cuánto para articular, no? Exactamente. Entonces, bueno, ese es uno de los principales desafíos. Y se habló mucho en el último tiempo de defender la actividad, sobre todo la industria electrónica. Y por supuesto, vos bien lo decías, cambia quizás el significado de esa sentencia a medida que cambia el contexto político y económico. ¿Hoy qué significa defender la actividad? Bueno, defender la industria electrónica, en principio hay digamos, como un paraguas grande que es el defender toda la industria nacional en un contexto de apertura económica donde, bueno, sabemos que la apertura indiscriminada puede complicar la operación de toda la industria, no solo de la nuestra. Y eso hay que entender, bueno, hasta dónde uno puede trabajar con el gobierno de turno, en este caso con el Ministerio de Economía y todos los funcionarios que están debajo de Luis Caputo para tratar de explicar, decir, bueno, el trabajo que yo hago es yo genero estos puestos de trabajo, es un empleo de calidad. Y además nosotros, el plus que tenemos, que siempre es algo importante y nada menor a la hora de contar qué es lo que hacemos, es que lo hacemos en una provincia muy particular. Digamos, estamos bajo un régimen de promoción que desde algunos sectores puede ser cuestionado porque es un régimen de promoción que tiene exenciones impositivas, pero también hay que entenderlo en un contexto de interés geopolítico. La provincia donde nosotros operamos es Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, donde se busca que haya una actividad económica pujante
que genere empleo y por lo tanto arraigo y por lo tanto soberanía. Es un concepto que no puede soslayarse cuando se habla de esto, ¿no? Nosotros defendemos la industria, pero además defendemos la soberanía y damos trabajo para que esa provincia esté ocupada y tenga una actividad económica pujante, que nos parece algo fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que hemos visto qué puede pasar cuando un lugar no está debidamente ocupado y no hay actividad económica. Y de hecho todos los países lo hacen. Los países que tienen lugares inhóspitos, como Estados Unidos con Alaska, como Dinamarca con Groenlandia, tienen regímenes de promoción. Es un desafío per se, ¿no? Claro, y tienen regímenes de promoción para garantizar que allí haya población que se quede. Bueno, en el caso de Groenlandia tienen una población originaria, que en el caso nuestro, bueno, lamentablemente ya casi no queda. Entonces, la mayor parte de la gente que vive en Tierra del Fuego son venidos y vividos, no son nacidos y criados. Entonces, desde ese punto de vista es una tierra de oportunidades que ofrece trabajo de calidad para la mayor parte de los argentinos que eligieron ese lugar para vivir. Y que por supuesto plantea desafíos. Uno de los que quizás se habló mucho a nivel global incluso fue toda la crisis vinculada con los semiconductores. Ahí cómo han reaccionado y si nos puedes contar algo del detrás de escena de cómo se maneja un evento así. Es que eso fue un cambio de paradigma en el mundo. Claro. Digamos, todo el conflicto hoy de Trump con los aranceles que le quiere imponer a China y al resto de los países, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que pasó durante la pandemia, donde Estados Unidos se dio cuenta de que había delegado demasiado su fabricación local en otros lugares del mundo y que no había podido abastecerse durante la pandemia de las necesidades que tenía, sobre todo en semiconductores, que son los microchips ultra nano mini, que son los que manejan todos los aparatitos que hoy nos cambian la vida, ¿no? Que es fundamental. Por eso, ya en 2020 se hizo el CHIPS Act, o en 2021, en Estados Unidos, para cambiar la lógica y que se erradicaran empresas en Estados Unidos que fabricaran microchips, porque allí está Intel, pero Intel se está quedando atrás. Sí, claro. Eso cambió el paradigma del mundo. Y este conflicto de aranceles de hoy tiene que ver con eso. Hay que entender que el mundo cambió, que la pospandemia está reacomodando todo el comercio internacional y que es fundamental no quedarse atrás. Por eso es la importancia también de estar trabajando para marcas internacionales. Cuando vos me preguntabas por qué defendemos cuando defendemos la industria electrónica, me faltó decirte que defendemos también la asociación que nosotros tenemos con marcas internacionales de renombre como Samsung, como Motorola, como Xiaomi, como LG, que a los argentinos les gusta tener aquí. Que a los argentinos no solo les gusta tener aquí, sino que nos prestan a las fábricas de Tierra del Fuego su nombre para fabricar para ellos, ¿no? En nombre de ellos, que no es un tema menor. No cualquier país, no cualquier industria puede tener eso. Entonces tenemos que entender que eso es importante tenerlo. Esto de la soberanía industrial, de tener un lugar y una marca arraigada aquí en Argentina que fabrique para estas marcas internacionales es importante y no todos los países lo tienen. En América solamente México y Brasil, además de Argentina. Esto que vos decías de los semiconductores, pero que lo podemos unir a otras crisis que a veces plantea el planeta Tierra, ¿dejó al menos en lo inmediato lecciones? Dejó lecciones, sí, claro, que la soberanía industrial es importante y que no se puede delegar exclusivamente en otros países la provisión de los bienes que nosotros necesitamos. Entonces, me parece que esa crisis que después podemos discutir si nos gusta cómo Trump está llevando adelante, pero quiero decir, el motivo por el cual Trump está tomando estas decisiones de subir aranceles y demás tiene que ver con eso, tiene que ver con decir, che, no me quiero quedar sin industria, no quiero quedarme sin empleo para mis compatriotas, no quiero no tener soberanía industrial. Después podemos discutir el cómo, ¿no? Pero el motivo es ese. Y eso es porque es algo importante en el mundo, ¿no? Tener soberanía industrial, tener fábricas que den empleo, tener marcas internacionales trabajando en tu país, es algo importante y creo que esa es la lección que nos dejó esa crisis. Sobrevuela en toda esta conversación con Ana Baiman la idea de cómo va cambiando el comercio internacional en ese sentido. Entonces, ¿considerás o consideran que hay algún cambio de paradigma que haya que seguir fehacientemente y sobre el cual hay que estar extremadamente atento? Creo que lo estamos atravesando. Creo que sin darnos cuenta estamos ahora en un cambio de paradigma. Esto que te decía de la pospandemia, que el comercio internacional se vio
claramente modificado por el parate que tuvo China. Recordemos que China tuvo una cuarentena de casi 2 años, que las fábricas estaban cerradas, que no había comercio internacional. Fue muy complejo fabricar en ese momento también porque no teníamos insumos aquí en Argentina. Y entonces la consecuencia de ese momento la estamos viviendo ahora con esto de los aranceles de Trump, con distintas situaciones del cambio de paradigma, porque antes teníamos exclusivamente 3 o 4 países que eran China principalmente y algún otro más pequeño que proveía de insumos para fabricar al resto del mundo, y hoy eso de repente, bueno, puede empezar a cambiar. Hoy es esta crisis, pero algo lo decías en lo que vas contando, que han vivido desafíos anteriores. ¿Cambian los lineamientos estratégicos de Afarte y de las empresas que la componen a la hora justamente de planificar cómo seguir adelante con el negocio? Y sí, por supuesto, porque vos tenés que entender cuál es el contexto en el que estás operando. Vos tenés que entender si tenés un gobierno que tiene una política proindustrialista o un gobierno que no. Tenés que entender cómo viene el mundo, si vas a tener posibilidad de importar los insumos que vos necesitas para fabricar, o es un momento en el que el comercio internacional está complicado. Si vas a tener con qué pagar, porque también tuvimos la crisis durante el gobierno anterior, tuvimos la crisis que no podíamos pagarle a nuestros proveedores y nos dejaban de enviar los insumos. Entonces teníamos una restricción, teníamos demanda porque la gente quería consumir, porque se quería adelantar a la inflación y quería consumir bienes durables, que son los que nosotros fabricamos, y no teníamos insumos para proveer de esos productos. Entonces hay que entender mucho el contexto, y te diría que lo de planificación a veces se puede y a veces no, es más bien ir volanteando según los avatares por los que vas pasando. Y ahí casi que te adelantaste a la próxima pregunta que te quería hacer, que es en esta industria, antes que nada, para poner o para setear un tiempo razonable. ¿Cuánto es mucho? ¿5 años, 10 años? Porque te quiero preguntar por justamente cómo se planifica. Bueno, me parece un montón, claro. 5 años, digamos, me parece una eternidad. Me parece una eternidad, digamos, ahora estamos trabajando para prepararnos para la baja del arancel a cero, que es en enero, o sea que imagínate que nosotros nos manejamos con plazos más cortos, pero las empresas también tienen que planificar a largo plazo, y ahí está el desafío, digamos, poder llevar la planificación de corto y la planificación de largo. Nada, yo voy a querer, no sé, hay fábricas que están empezando a incorporar la fabricación de autopartes electrónicas a sus plantas. Sí. Bueno, eso es algo que se hace a largo plazo. Lo tenés que hacer con muchos años de anticipación, porque tenés que conseguir los contratos con las automotrices que luego te van a comprar los insumos, porque si no, no lo podés hacer. ¿Y cómo haces? Bueno, tenés que comprar las máquinas, tenés que capacitar a la gente. Eso se tiene que hacer con muy largo plazo. Aunque eso no machee con los vaivenes argentinos, hay que planificarlo igual. Ese es el gran desafío, digo. Por eso te digo que incluso yo entiendo a los CEOs de las empresas que yo represento que son de multinacionales. Pobres, ¿cómo les explican a los boards en Holanda o en China o en Corea cómo nos manejamos en Argentina? Bueno, como podemos un poco, pero también tratando de regular esto, ¿no? Lo de corto y lo de largo, para poder seguir planificando, para poder seguir eficientizando los procesos productivos, que también es algo importante y algo que te exigen las marcas para las que vos trabajás. ¿Tienen alguna técnica que nos puedas compartir con respecto a cómo tratan de adelantarse precisamente a este concepto tan difícil que es desafíos como Afarte? No sé si se pueden planificar los desafíos, pero de alguna manera trata de anticiparse para... Bueno, eso tenés que rodearte de gente idónea que te ayude a entender por dónde pueden venir, digamos, los problemas, y plantearlo a la comisión directiva, decir, che, ojo con esto, no sé, cuando venga tal proyecto de ley o cuando se está hablando de esto, ir anticipándose un poco a esos avatares, y es fundamental rodearte de gente idónea que te ayude a prever, ¿no? Es muy, muy importante. Y también escuchar hacia dónde está yendo el resto del mundo, las otras industrias, las marcas para las que vos trabajás. ¿Qué quieren hacer? No sé, Ford va a dejar de fabricar, digo, por poner un ejemplo de otra industria, ¿no? Va a dejar de fabricar autos, va a dedicarse exclusivamente a pickups y utilitarios. Entonces, de esa manera, bueno, ¿hacia dónde va lo que yo estoy haciendo? Ahora los televisores van a ser exclusivamente de
50 pulgadas para arriba, no va a haber más de poca pulgada, van a ser curvos, van a ser rectos, van a ser plegables, van a ser transparentes, no sé. ¿Hacia dónde están yendo? Bueno, aprender un poco todo eso. Lo último, porque es quizá de lo más interesante cuando uno habla siempre con Afarte. Están juntos pero compiten, vos lo decías al principio, claro. ¿no? ¿Qué importancia tienen las alianzas estratégicas para el sector que representás? Bueno, es esto que te contaba al principio, las alianzas que se hacen con las marcas internacionales es lo que le da el motor y parte de la razón de ser a la industria. Si bien hay marcas nacionales y marcas propias de las empresas para las que yo trabajo, el caso BGH, por ejemplo, es una marca centenaria en Argentina y local, pero también las alianzas con las marcas internacionales son las que te van permitiendo esto, ¿no? Lo de prever, lo de ver hacia dónde está yendo el mundo, lo de aprender nuevas formas de fabricar, lo de incorporar tecnología diferente a la que vos venías utilizando. Entonces, es mantener lo que vos tenés, pero seguir aprendiendo y seguir incorporando alianzas con otras marcas para seguir creciendo. Bien, muy interesante todos los tópicos que hemos desarrollado con Ana Baiman, la directora ejecutiva de Afarte. Gracias por pasar por aquí. Gracias a vos, Nacho. Un placer.